esto salió de, digamos, de un curso de obligaciones. O sea, nosotros podemos hacer acciones, ¿no? Por comisión o por omisión. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es interesante porque en gestión pública varias de las cosas que hacemos pueden ser por omisión, ¿no? Hay que estar alerta. Normalmente decimos, no, yo soy responsable por lo que he hecho, pero también uno asume responsabilidades por lo que no ha realizado, por omitir, por la omisión, ¿no? Quinto, eh, a la pregunta, ¿qué crea valor público? ¿Recuerdan? ¿Qué crea valor público? Decíamos, valor público se crea con resultados, con servicios complementarios o generando confianza. Importante, ¿no? O sea, si ustedes quieren generar valor público, tienen que identificar qué resultados necesita la población, los usuarios. Dos, qué tipo de servicios complementarios podrían ofrecerle a ellos, complementarios. ¿No? Por ejemplo, si alguien me va a buscar asistencia legal, ¿no? Me imagino que aparte de la asesoría legal, técnica, necesita otra serie de cosas. Si yo le podría facilitar el acceso a esas otras cosas, como por ejemplo, no sé, digamos, apoyo psicológico. ¿Quién lo da? Me imagino, el Ministerio de la Mujer. Entonces, mi resultado es darle asistencia legal. El servicio complementario es vincularla, referenciarla al apoyo psicológico que pueda dar el Ministerio de la Mujer. Y la confianza es un poco la imagen que va generando mi institución, ¿no? Hacia ellos. En sexto lugar, decimos que no basta desarrollar buenos productos, se requiere asegurar resultados. Por lo mismo que hace un momento dije, que lamentablemente un buen producto no necesariamente genera un buen resultado, ¿no? ¿Qué más? Es importante, o sea, conocer los involucrados, pero más importante que los involucrados es conocer sus intereses. Recuerden, los intereses. Porque el involucrado puede cambiar, pero generalmente los intereses no tanto. ¿Por qué? Porque los intereses, recuerden, que vienen por lo general de sus necesidades. Otra. Eh, Generalmente cuando trabajamos con capacidades, la ventaja de trabajar con capacidades es que vamos a tener un mayor número de alternativas, ¿no? Que cuando trabajamos con recursos. El ejemplo lo estamos viendo hoy en día. De repente, en el caso de ustedes no, pero hoy en día en varias entidades están, como dice, rascando la olla. ¿Por qué? Porque todos sus ingresos dependen de transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, cuando ellos están pensando en recursos, dicen, me falta dinero, lo único que pueden ir es tocarle la puerta al MEF. En muchos casos el MEF ha cerrado el tema, conozco de algunos casos donde les ha cerrado y no hay más. En cambio, si estuviesen pensando en capacidades, se podrían a pensar, ¿qué tengo yo que le pueda interesar a otra persona? Y a partir de ahí, de repente, armar un convenio o algo, y a través de ahí conseguir, de repente no dinero, pero sí conseguir de repente recursos para poder hacer más cosas. Eso es trabajar con capacidades. Eh, Generar capacidades, cuando uno tiene capacidades y las genera, tiene posibilidades de entrar a una especie de círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso consiste en que normalmente todos queremos rodearnos de aquellos que tienen grandes capacidades. Por el contrario, tratamos de rehuir de aquellos que tienen pocas capacidades. Eso se ve hasta en el comportamiento humano, ¿no? Y siempre ha sido así. La capacidad jala generalmente más capacidad. Otro elemento, eh, ¿cómo se, cómo se construyen capacidades? Recuerden, ustedes decían, las capacidades son, en cierto modo, una sumatoria de recursos, pero con la cualidad de que estos están organizados.
articulados, ¿no? Eso es una capacidad. ¿Qué más? Decíamos que todas las instituciones, ahora sí estoy seguro, he visto algunos resultados que han trabajado ustedes y habrán ustedes dado cuenta que, por ejemplo, la defensa, el MINJUS también tiene capacidad técnica, social y política. Sí lo tiene. ¿Cuál es el problema ahí? Que normalmente estamos pensando más en la capacidad técnica. Entonces, ¿qué queda de tarea para los que son responsables de área? Vayan pensando cómo desarrollar, cómo fortalecer las capacidades sociales y políticas. ¿Se puede hacer? De seguro, lo apuesto, sí se puede. Y finalmente la última, ¿no? Es que estas capacidades, generalmente las capacidades, digamos, se potencian más cuando los vinculamos, entre otras cosas, a oportunidades. Por ejemplo, hemos visto el COVID está generando una serie de cambios. Una de las oportunidades, por ejemplo, es para todo lo que es virtual. Pregúntense, en su área, ¿tienen capacidades para migrar a procesos virtuales de asistencia? Si los tienen, entonces su capacidad sumado a la oportunidad les puede dar a ustedes un tremendo empuje aliciente en la gestión que están desarrollando. ¿Ok? Son varias ideas, esas son las ideas que hemos trabajado en esta parte. Bien, cerramos. Dicho esto, permítame iniciar el segundo bloque. Igual vamos a correr un poquito, ¿ya? El segundo bloque, después de haber trabajado el tema de involucrados y el tema de capacidades, vamos a ver ahora cómo se identifican los riesgos operacionales. Esta parte la vamos a desarrollar, digamos, en dos formas. Primero voy a complementar algunas ideas y luego de frente les explico esta parte de identificación de riesgos operacionales. A ver, comencemos. A ver, algunas preguntas para saber cómo vamos en la interiorización de conceptos. A ver, voluntarios. Y, a ver, Liz, vas tomando nota de las participaciones. Acá hay una oración que hay que completar. Así está media complicada, así que le voy a dar el primer elemento. A ver. Dice, en la gestión pública se generan acciones ¿recuerdan? Hace un momento lo mencioné. Acciones ¿Alguien puede completar esa oración? Generan acciones obviamente si pongo la siguiente palabra comienza con incentivos. Exacto. Incentivos. Incluso por Omisión. exacto, incluso por omisión. Ya está. Buena. Wilber, ¿no? Gracias, Wilber. Está bien. Recuerden Tommy. eso. ¿Ah? Tommy Carrillo. Ah, disculpe, Tommy. Ya. A ver, Liz, Tommy Carrillo. Perfecto. Eso es importante, miren, particularmente esto de la omisión. Muy rápido, ¿ya? ¿Por qué les digo? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con mi trabajo? Mira, si yo lo parto así, si estás siguiendo este curso, si estás siguiendo un curso en el Ministerio de la Mujer y todo, ¿por qué sigues el curso si es que no estás aspirando a algo más? Yo me imagino que todos ustedes están haciendo este esfuerzo porque aspiran a algo más. Y en el desarrollo de un profesional uno es profesional y luego está dirigiendo un área, es un directivo, es un funcionario. Entonces, cuando eres funcionario, eres directivo, ya no te puedes preocupar solamente de lo que tú haces, sino tienes que preocuparte de todo. Y cursos como este te pueden ser de utilidad. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es que no solamente hay que chequear lo que uno hace, sino lo que uno no hace, ¿no?
Lo que uno no hace, hay veces puede ser incluso el que no hace puede tener mayor peso de lo que uno hace. Ustedes dirán, oye, pero eso no es lógico. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la dinámica política social, sí es cierto. Es cierto. Ya les voy a ir explicando a lo largo del curso, pero repito, la omisión, en otras palabras, la omisión puede en determinados momentos tener más peso que la comisión. ¿Ya? Siguiente frase. A ver. Valor público se genera con una propuesta de Valor. Una propuesta de valor. ¿Qué más? Capacidad. Así es. Capacidad operativa. Y Apoyo del Legitimidad. involucrado. Apoyo de usuario. Legitimación. Apoyo del usuario. perfecto, excelente. Muy bien. Estamos bien, así es. Sencillo como eso, acuérdense. Ahora, si alguien me dice, pero valor público, yo en mi área no genero valor público, se los digo. Si no les han dicho, se los aseguro, ¿ah? Y lo pongo, le apuesto, como dice lo que sea, no sé, un almuerzo, lo que sea. Todas las entidades pueden y deben enfocarse en crear valor público. Se los digo. Una última. Todas las instituciones tienen capacidad Técnica. técnica. Capacidad técnica. Sí, ahí está. ¿Qué más? Social, Social. social y política. 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 Así es, muy bien. Y recuerden ustedes que normalmente nos referimos a la capacidad técnica, pero hay veces obviamos la capacidad social y política. En algunas cosas, mis estimados, la capacidad social y política puede ser incluso más fuerte que la capacidad técnica. ¿Sí? De repente no en el trabajo de ustedes, pero en otras cosas, y esto también les sirve en su desarrollo profesional, en otras cosas la capacidad social y política es mayor que la capacidad técnica. Por ejemplo, a mí me ha pasado esto cuando formulamos, digamos, un proyecto normativo. En alguna oportunidad he tenido autoría sobre algún instrumento legal. Técnicamente tenía una forma, pero técnicamente no era, digamos, no era aprobable. Iba a tener muchas oposiciones. Entonces había que, a través de ponerlo como un anteproyecto, escuchar observaciones, exponerlo todo, o sea, a través de la capacidad social y política, relacionarlo, venderlo, y esa fórmula fue más poderosa que la versión técnica, ¿no? Entonces, sí, en algunos casos, cuando particularmente hay una dinámica crítica de crisis, la capacidad social y política incluso puede ser más determinante que la capacidad técnica misma. Listo. Bien, comencemos a hablar entonces le decía, ideas para redondear esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? Ya hemos visto lo que es el análisis de involucrados, ya hemos visto el análisis de capacidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un análisis estratégico. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para hacer ese análisis estratégico? Hacer una matriz FODA. No sé si habrán ustedes practicado alguna vez esto, matriz FODA. También le llaman matriz DAFO, dependiendo cómo lo quieran leer, FODA o DAFO. Es una matriz muy, muy común cuando se hace planeamiento, análisis, así. Así que lo vamos a aplicar en este caso. La matriz FODA viene de lo siguiente. Son las iniciales de F, de fortaleza, la O, de oportunidades, la D, de debilidades, y la A, de amenazas, ¿no? Son las iniciales. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Para hacer la matriz FODA se hace un análisis interno, de la cual sale dos cosas, las fortalezas y las debilidades. Y se hace un análisis externo al proceso, externo a la institución, del cual salen dos cosas, oportunidades y amenazas. ¿Ya? A ver, un breve ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería una fortaleza de una oficina, no sé si digo bien, de defensa judicial? ¿Cuál podría ser una fortaleza? A ver, me ayudan. Capacidad. De su personal, la experiencia de su personal, la formación de su personal. ¿Eso podría ser una fortaleza? Sí. ¿Y cuál podría ser una debilidad? Falta de personal. Falta de personal. Falta de personal. Volatilidad del servicio también, porque los defensores públicos emigran por la situación laboral. La rotación, ¿no? Sí. El nivel de rotación, le llamamos. O las restricciones presupuestales también podría ser, Elena, ¿no? Me imagino. Sí, pues porque ahorita un defensor público está tan bien preparado, pero gana menos que un asistente de función fiscal. Entonces, a la primera que pueden, por un tema personal, se van. ¿Ganan menos que un asistente fiscal, de función fiscal? Sí, ahorita están ganando igual, casi. Casi por ahí, claro. Y las responsabilidades, obviamente, me imagino, son distintas. Ni hablar. Ya entendí yo. No, hace 20 años tuve un breve paso por ahí por la fiscalía, así que sí, entiendo. A ver, entonces ya ahí tienen dos ejemplos. Y en el análisis externo, por ejemplo, ¿cuál sería una oportunidad? Tal vez, Elena, seguimos contigo. Una oportunidad que ustedes tengan, ¿cuál sería? Una oportunidad podría ser pues la experiencia, ¿no? Que ganamos con la defensa pública. Es una cirugía diaria que se hace y los abogados de defensa pública están muy bien presentados para cualquier buen puesto. Eso sería, Elena, seguiría siendo una fortaleza. ¿Sabes cómo identificas una oportunidad o amenaza? Ya no es mirando hacia adentro, sino mirando el entorno, lo que está fuera, ya sea fuera de la oficina, fuera del ministerio, más allá. Por ejemplo, más allá del ministerio, ¿qué oportunidades hay en materia de defensa, por ejemplo? Podría ser una capacitación que es brindada por, digamos, algún aliado o alguna casa universitaria. Ya, pero eso al final, ¿en qué redundaría? En mejora de una capacidad, y la capacidad seguiría siendo una fortaleza. Cuando yo me refiero... La oportunidad sería que no haya competencia, digamos, más enraizada sobre los servicios que brindamos. Somos únicos en ese sentido. A ver. Podría ser la necesidad inmediata de servicio por parte de los usuarios. O sea, hay alta demanda de servicio por parte de los usuarios. Eso podría ser uno, o sea, el incremento de la demanda. Eso sería una oportunidad. César Augusto. Buenas relaciones interinstitucionales. Eso también, eso exacto. Por ejemplo, eso sí, lo que acaba de decir César Augusto, creo también, las buenas relaciones, la buena imagen que puedan ustedes tener, es una oportunidad, ¿no? Sí, pero, profesor, también quería agregar en el sentido de que esta pandemia también es una oportunidad para la defensa pública porque el servicio se está prestando de manera virtual también, ¿no? A diferencia de otros que no se han podido adecuar al servicio. Y entonces, ¿cuál sería una amenaza para el trabajo de ustedes? La falta de plataformas virtuales, ¿no? Adecuadas. La falta de implementación de los medios electrónicos, pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, le comento, en estos momentos que se está haciendo trabajo virtual, hay muchas audiencias, o casi todas las audiencias son de manera virtual. Entonces se para cayendo el internet. Claro. De repente, una de las amenazas más comunes, cuando Margarita dice la migración de defensores, eso sería rotación, y Margarita, eso tal vez sería una debilidad, porque recuerda, debilidad o fortaleza es en el nivel interno, o sea, mirando dentro del sistema de defensa. Las oportunidades y amenazas están fuera, están más allá del sistema. Por ejemplo, una amenaza sería hoy en día el COVID,
contraseña. ¿No? El O sea, COVID, varios perfiles el puede. COVID sería una amenaza. ¿Por qué? Porque ustedes y todos nosotros seguimos con riesgo de que podamos ser, no sé si el término es infectados o tener el COVID, por decir. Entonces, eso es una amenaza, ¿no? Entonces, ok, como punto de entrada, vamos bien. Listo. Entonces, les decía. Puedo agregar una amenaza en cuanto al resultado que puede dar el Poder Judicial. O sea, es una amenaza para la defensa pública la demora de la carga procesal del Poder Judicial, porque no depende de nosotros. Sí, efectivamente, muy bueno, sí. Claro, ¿por qué es una amenaza? Porque por dos cosas. Uno, no estoy hablando de un elemento interno de lo que ustedes hacen, sino de lo que hacen otros, en este caso el Poder Judicial. ¿Y por qué es una amenaza? Porque la demora de ellos, me imagino que también afecta, extiende, complica más el trabajo de ustedes. Perfecto, muy bien. Docente, ¿me permite? Adelante. Otra amenaza considero, a raíz, por ejemplo, de otros políticas públicas que implementa, por ejemplo, propiamente el SNEP. Se incrementa, a veces también en ciertas cortes se incrementa el número de demandas y ellos crean órganos jurisdiccionales de manera autónoma y no lo con la Secretaría Técnica. En ese sentido, el Poder Judicial hace un cumplimiento de demanda de requerimientos de los defensores públicos. Y ahí tenemos un desbalance, ¿no? Cuando no hay coordinación. Eso lo considero una debilidad. Debilidad, recuerda, Eduardo, es si es interno, o sea, si es de tu área, de tu ministerio, de tu oficina. En este caso, cuando dices eso es externo, ¿cierto? Cierto, sí. Entonces, si es externo y digamos, es malo, estaríamos hablando de una amenaza. Si es externo y es bueno, o sea, es favorable para ustedes, sería una oportunidad. En este caso, lo que acabas de comentar sería más una amenaza. Entonces, qué bueno, ya estamos agarrando. Entonces, ya creo que entendieron el tema del FODA. Vamos a utilizar el FODA. ¿Por qué? Porque en el FODA, una vez que identificamos fortalezas y debilidades, vamos a ver cómo utilizar estos elementos. Y como consecuencia de ese uso, al final vamos a identificar los riesgos operacionales. Eso se los explico en unos minutos. Vamos avanzando. A ver, antes de entrar propiamente en hablar del FODA, quería comentarles brevemente el impacto que se tiene, por ejemplo, en una situación de crisis, cómo es la dinámica y el impacto del uso de los recursos y el uso de las capacidades. Primero voy con el tema de los recursos. Miren, yo me imagino que cuando hay una crisis, básicamente se generan dos cosas, ¿ya? En una crisis. Primero, la gente pide más cosas, o sea, se incrementan las expectativas y aparte aparecen nuevas necesidades e intereses, nuevas necesidades. Por ejemplo, ahora la gente está pidiendo conversar, no sé, en los juzgados, vía correo electrónico, enviar correos, los correos se envían con más frecuencia, o sea, hay nuevas necesidades, pero también la gente está exigiendo que se resuelvan las cosas con mayor prontitud. Eso es lo que normalmente genera una crisis. Pero aparte de una crisis en el sector público, generalmente va aparejada de déficit. Quiere decir que cada vez hay menos o limitados recursos. ¿Qué es lo que pasa cuando se trabaja solamente con el concepto de recursos? Como los recursos son limitados y por otro lado las expectativas se han incrementado, normalmente los resultados no nos acompañan. La gente comienza a sentir una insatisfacción. O sea, los resultados llegan a ser insuficientes. ¿Por qué? En resumidas cuentas, por lo siguiente. A ver, por este lado se ha incrementado la demanda de servicios, llamemos así. Y por este lado se ha reducido la oferta.
se ha reducido la oferta. Como consecuencia del déficit, se reduce la oferta. Entonces, resultado de estas dos cosas, de que se reduce la oferta y resultado de que se incrementa la demanda, es obvio que los resultados van a ser insuficientes. Consecuencia de ello, es obvio, se genera insatisfacción, desconfianza, informalidad. Acá un pequeño puntito. De repente en el caso de ustedes no, pero en otras situaciones, cuando decimos, cuando el sistema formal no puede responder, entonces surge el sistema informal. Esa es otra cosa que les sugiero siempre tengan en cuenta, ¿no? No sé si en el caso de ustedes habrá un sistema informal. ¿Cuál sería el sistema informal para ustedes? O sea, a ver, una pregunta que de repente les puede ayudar. Yo soy un usuario, voy a buscar los servicios de ustedes, imagina el servicio de asesoría legal de ustedes, y ustedes no tienen tiempo, están colapsados y me hacen esperar mucho. ¿Cuál sería mi alternativa? Igual, yo soy una persona que no tiene muchos recursos y todo. ¿Cuál va a ser mi alternativa? Abandonar la pretensión de acceder a nuestro servicio. ¿Ya? ¿Qué otra? Buscar la forma de acceder. Esperar, insistir para que sea atendido. Los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, de repente. Sí, podría ser. O sea, cuando este sistema formal que son ustedes no funcionan, o sea, no dan una respuesta, podría siempre, cuando ustedes o nosotros no damos una respuesta, las personas van a buscar la forma de encontrar una respuesta en cualquier otro medio. Buscarán de repente servicios de asesoría gratuita, todo, y no sé, de repente en algún momento van a caer hasta en manos de esos informales, ¿no? Que supuestamente dan una orientación o que prometen un resultado, ¿no? Llamemos en la dinámica informal, ¿no? Esos que pululan a veces por... El tinterillaje. El tinterillaje, así es. Por eso es importante. Cuando el sistema formal no funciona, generalmente la gente busca una solución en el sistema informal. ¿Eso se puede dar en el caso de ustedes? Me temo que sí. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando el sistema informal comienza a crecer, le va a restar confianza al sistema formal de ustedes. Bueno, para terminar, en esta parte, cuando sucede una cosa así, lamentablemente la crisis se incrementa. O sea, esto no es una solución a la crisis, sino por el contrario, un incremento de la crisis. Esto es en un enfoque de trabajo basado en recursos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería ese enfoque basado en capacidades? La misma cosa, la crisis, ¿qué genera la crisis? Decíamos dos cosas. Uno, mayores expectativas. Dos, nuevas necesidades y intereses. Igualmente el déficit, ¿no? Acá aparece la diferencia. Los recursos también son limitados, pero ¿qué sucede? Aparecen dos capacidades que son vitales. Primera capacidad, capacidad 1. La capacidad organizativa. ¿Qué puedes hacer con la capacidad organizativa? La capacidad organizativa te permite, por ejemplo, focalizar, priorizar. Por ejemplo, cuando estalló la pandemia, y cuando comenzaron a volver a trabajar, recuerdan ustedes, se habían embalsado los casos. Entonces, de repente, estrategias de focalizar, de priorizar cuáles son los casos más urgentes, ¿no? Todo eso podían haber ayudado a atender las necesidades. Capacidad 1. Capacidad 2. La capacidad de articularse con los usuarios. Si no lo puedo atender, de repente alguna forma de dejarle algún mensaje, alguna solución alternativa. Cuando yo trabajo con esto, generalmente estoy trabajando ya con capacidades. Cuando los recursos están organizados, estoy hablando de capacidades. Generalmente cuando tengo capacidades, hay la posibilidad de articular con recursos y capacidades de otras personas, de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo,
Acá sería la capacidad del Minjus, Minjus DH, y acá sería del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. O de repente acá también podrían estar las de MUNAS, los gobiernos locales, ¿no? Entonces, obviamente, en lugar de estar solos, es más importante trabajar en equipo, ¿no? Cuando se trabaja en equipo, obviamente, la posibilidad es que los resultados sean mejores que en la situación actual. No solamente mejores, sino que, en cierto modo, exista satisfacción, un poquito más de confianza, etc. Y con ello, lo que en lugar de, en el caso contrario que se incrementaba, acá se reduce la crisis. ¿Ya? Esa es la idea o el efecto de trabajar con, recuerden ustedes, capacidades. ¿Ya? Vamos a seguir hablando de estos temas. Hoy día estoy sentando, digamos, los conceptos básicos, pero créanme que a lo largo del curso vamos a seguir hablando de involucrados, de intereses, de capacidades, etc. Bien, entremos a lo que le decía del trabajo. Este es una matriz FODA. A ver, veamos qué puedo hacer. Debes presentar un trabajo. A ver, vamos a abrir un... Permítanme un segundo. Ok. Bien, voy a dejar de compartir acá y me voy a compartir el otro de aquí. A ver, tal vez le pueda ayudar. Esto, por ejemplo, es un trabajo terminado de un grupo anterior al de ustedes. Ellos han hecho acá, por ejemplo, acá está su análisis de involucrados, tal cual lo han hecho ustedes hoy día, ¿no? Por ejemplo, de acá, miren, algunos comentarios rápidos. Este que tiene -15, este es grave, ¿no? A ver, voy a ponerlo para que se vea más completo. ¿Ya? Ok. Este de acá, -15. Este de acá es preocupante, ¿no? Este de acá es preocupante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, -15 es considerado un actor con gran influencia. Eso quiere decir que ustedes, o no ustedes, sino los que hicieron este trabajo, deberían chequear a la minería informal. ¿Se entiende, no? La minería informal lo han identificado como un actor que ejerce una gran influencia. Por tanto, ellos tienen que chequear qué es lo que está planteando la minería, etc. Ya. Eso por un lado. Luego, en el tema de capacidades, acá está lo que han hecho ustedes. ¿Cuál es la lectura de esto? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá está mala. Vamos a sacar esto de aquí de una vez. Acá. Esto es el número. Ya. Por ejemplo, en este caso, recuerden ustedes que la calificación es del 1 al 4 y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en este grupo consideran que su institución o el proceso analizado tienen capacidades políticas altas. Mira que le han puesto al tope, 4. Es alto, 4. O sea, le han dado el puntaje más alto. Y por el contrario, el puntaje más bajo, que sigue siendo bueno, es 3.3. Las capacidades técnicas, 3.7. Pero cuando yo quiero chequear, puedo chequear uno por uno. Por ejemplo, veo acá, a ver, en cuál están medio bajitos. En verdad han calificado alto todo, pero digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que yo leo? Aquí. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, le han puesto al servicio postventa. ¿Qué es el servicio postventa? Por ejemplo, para ustedes, servicio postventa sería algo así. Después de que dieron una atención, si pudieran hacerle un seguimiento. Por ejemplo, si le dicen a la persona, deje un correo o algo, y tuviesen
disculpen si parezco soñador, simplemente les doy el concepto. Pues, si es que se pudiera mandarle un correo o darle una llamada, aunque eso no le resuelva su problema, el hecho de acompañar a alguien en verdad importa mucho, ¿no? Eso es lo que se denominaría un servicio postventa. En este caso, por ejemplo, le han puesto solamente 3, quiere decir que tienen, pero de repente esto valdría la pena que mejoren. En otras palabras, chequeando esta matriz, me dice a mí dónde pueden mejorar, dónde están mejor, ¿no? Qué capacidades tienen, qué capacidades no tienen, y podemos fortalecer. Cosas así. Bien. Hecho eso, esto es lo que les pido que hagan ahora. Esta es la matriz FODA. Voy a achicarlo un poquito. A ver. Ok. Ok. A ver. Un poquito más pequeño. Ok. Me voy acá. Ya. Ahí está, creo. Espero que se vea algo. Hablando un poquito más. Ok. Ahí estamos. Bien. A ver. La matriz FODA, lo primero que le pedimos que hagan es que indiquen 3 oportunidades, ¿ya? Indiquen 3 oportunidades, luego que indiquen 3 amenazas, ¿de acuerdo? 3 amenazas, que indiquen 3 fortalezas, ¿ya? Luego indiquen 3 debilidades, ¿ya? Ya, eso es lo primero que le pedimos, ¿ya? Por ejemplo, acá, este caso, ¿ya? Se refiere al siguiente proceso. A este proceso le han llamado supervisión ambiental en el sector minero, ¿ya? Supervisión ambiental en el sector minero. Esto de acá. ¿Ya? A ver, en un segundo. Creo que puedo ayudarles. A ver cómo hacemos. Un instante. ¿Ya? Acá está. Supervisión ambiental en el sector minero. Este es el proceso. Y repito, ustedes tienen que señalar para ese proceso 3 oportunidades, que son estas de acá. Y para las amenazas, también 3 amenazas. Y para las fortalezas, igualmente 3 fortalezas y 3 debilidades. ¿Ya? Punto 1. Luego, paso siguiente. ¿Ya? Paso siguiente. Paso siguiente, ustedes van a llenar lo siguiente. Van a llenar 4 tipos de estrategia. A ver, vamos a ponerle otro color. Veamos. Ya. Por ejemplo, aquí, estas de acá son las estrategias. Estas que están en moradito son las estrategias que consisten, como está acá, dice usar la fortaleza para aprovechar la oportunidad. Usar la fortaleza para aprovechar la oportunidad. ¿Ya? Usar la fortaleza para aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, acá, a ver, doy un ejemplo nada más. Veamos, a ver, ¿qué han puesto? Por ejemplo, en fortalezas, este grupo ha dicho, en mi área, el recurso humano está bien calificado. Acá está, recurso humano bien calificado. Y por el lado de las oportunidades, han dicho, por ejemplo, a ver, ¿qué han dicho? Una oportunidad es que los actores están buscando intercambiar información en el marco de la interoperabilidad. Ya recuerdo, lo que pasa es que acá hay una plataforma que está buscando para luchar, por ejemplo, contra los efectos ambientales negativos del sector minero. Entonces, ellos al sumar este de acá, no sé cómo, a ver,
este aquí, con este de acá, esos dos rojos han sacado esta estrategia. Repito, fortaleza, recurso humano. Oportunidad, que están buscando intercambiar información. Entonces, la estrategia es usar la fortaleza para aprovechar la oportunidad, que se concreta en la siguiente idea: emplear las capacidades del personal para hacer un intercambio de información en el marco de la interoperabilidad con los aliados. ¿Ya? Es una estrategia. O sea, concretamente, todo ese es, la estrategia es armar un convenio para intercambiar información. Punto. Así de sencillo. ¿Ya? Ustedes en el FODA tienen 4 tipos de estrategias. ¿Cuáles son? Primero, esta de acá. Voy a cambiar. Primero estas de acá. ¿Ya? Primero es esto. ¿Ya? Primero es esto. Usar la fortaleza para aprovechar las oportunidades. El segundo tipo de estrategia son estas. Usar las fortalezas para reducir las amenazas. Recuerden, usar las fortalezas que están acá. Nuevamente voy a utilizar usar las fortalezas que están acá para reducir las amenazas que están acá. Recuerden, acá está el tipo de estrategia. Usar las fortalezas para reducir las amenazas. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí. ¿Dónde están las amenazas? Acá. Ejemplo. ¿Ya? Acá me han puesto personal preparado para saber comunicar y consensuar con las comunidades. Ajá, con las comunidades sobre el proceso de supervisión ambiental. A ver, ¿cuál es la capacidad? Pues será esto, lo mismo, recurso humano calificado. ¿Ya? ¿Y cuál es la amenaza? A ver, esto, comunidades insatisfechas. Esta es la amenaza, comunidades insatisfechas. Entonces, lo que ellos quieren hacer es utilizar las competencias de su personal para reducir la insatisfacción de las comunidades. ¿Cómo lo piensan hacer? Por lo que veo acá, es a través de establecer un proceso de comunicación o forma de intensificar la comunicación con esas comunidades. Perfecto, de acuerdo. Pero aparte de eso, también les he dicho que hay otro tipo de estrategias, que son estas dos de acá. ¿Ya? Esto de acá. Este tipo de estrategias, ¿no? Son aprovechar las oportunidades. Recuerden ustedes, aprovechar las oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Acá arriba. Acá están. Para reducir las debilidades que están acá. Y finalmente, la última es cómo mitigar las amenazas y reducir las debilidades. A ver, igualmente, en este cuadrante 3, que dice aprovechar las oportunidades para reducir las debilidades, a ver, nuevamente, dice aprovechar las oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Acá están las oportunidades. ¿Dónde están las debilidades? Acá están las debilidades. ¿Ya? Ahí están las debilidades. ¿Ok? Oportunidades y debilidades. ¿Ya? A ver, entonces, no, permítame un instante. Vamos a ver. Ya. A ver,
Aquí, por ejemplo, a ver, un ejemplo más. Acá me han puesto como una estrategia, a ver, me han puesto implementar las tecnologías en los procesos administrativos para realizar la supervisión de manera oportuna. A ver, ¿cuál es la oportunidad? De repente la oportunidad es esta, la de acá. De repente es esta, aplicación y uso de tecnología. O sea, parece que el ambiente, el entorno está pidiendo el uso de tecnología. ¿Y cuál era la debilidad? La debilidad eran mis procesos operativos no oportunos. ¿Ya? Mis procesos operativos no oportunos. Vamos a ponerle este color, a este color, ¿ya? Este color. Ya está. Ven ustedes, sigan el color medio celeste. Este grupo me dijo implementar las tecnologías en los procesos para realizar la supervisión de manera oportuna. Recuerden, este cuadrante es 1, cómo aprovechar las oportunidades para reducir las debilidades. ¿Cuál es la oportunidad? La O2. ¿Cuál es la debilidad? La D1. Perfecto. Listo. Y vamos entonces a la explicación de la última. El cuadrante 4. A ver, ¿en qué consiste este cuadrante 4? A ver, aquí lo que le pido es, este cuadrante 4 es el cuadrante más complicado, llamemos así, ¿ya? Vamos a ponerle, este es el más complicadito, ¿ya? Le pedimos que acá, en estas 3 celdas, me coloquen si es que de alguna forma se puede mitigar las amenazas o reducir las debilidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, a ver, ¿qué me han puesto? A ver, un ejemplo. Proyecto de normas. A ver, me han puesto. Proyecto de normas que fortalezcan las funciones de la entidad desde el Ejecutivo. O sea, han puesto un proyecto de normas. Ahora, ¿qué es lo que voy a lograr con ese proyecto de normas? Que fortalece las funciones de la entidad. Me imagino que esto va dirigido al de acá. Ellos habían encontrado que una amenaza es que cada vez la legislación no les permite accionar, le está limitando en la acción. Ya recuerdo, me comentaron que les habían quitado incluso la función o la potestad sancionadora, ¿no? Este creo que era el caso de OEFA en materia ambiental, algo así. Entonces, les quitaron la potestad sancionadora, entonces con eso ya no podían hacer más que, digamos, recomendaciones. Por eso es que ellos dicen, ¿cuál es la alternativa? Sacar un proyecto de norma que fortalezca la función de, por decir, OEFA, ¿no? No estoy seguro si esa es la entidad, pero sí. ¿Ok? Entonces, mediante esta alternativa, están buscando superar esta o mitigar esta amenaza. Perfecto. A ver, listo. Esto es lo que les pido que hagamos, pero hay un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? A ver, y esto les pido más atención. A ver, resultado de esto, a ver, resultado de este cuadrante 4, nos quedamos con el cuadrante 4 nada más. Resultado de este cuadrante 4, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, va a suceder que quedan algunas debilidades o quedan amenazas que ustedes no han podido hacer nada. Que no se puede hacer nada, que no han podido reducirlas, controlarlas, atenuarlas, nada. Esas debilidades, esas amenazas
que no se han podido hacer nada, se convierten en riesgos. Se convierten en riesgos. Generalmente va a haber varios riesgos, ¿no? Varios riesgos, repito. Riesgos son aquellas amenazas o debilidades que no se han podido controlar, reducir, atenuar. Esos riesgos se van a esta última matriz, que es muy sencilla. Lo único que le pedimos es que coloquen ustedes, identifiquen dos riesgos resultantes del FODA, resultantes del cuadrante 4. ¿Cuál es el cuadrante 4? Recuerden, este de acá. Las cosas que no se hayan podido mitigar, reducir de las amenazas y debilidades se convierten en riesgos. De todos esos riesgos, identifiquen dos, los colocan acá y al igual que en el caso de los involucrados, lo evalúan. En este caso la evaluación es con dos factores. ¿Cuáles son? Uno, probabilidad de ocurrencia. O sea, si ese riesgo puede o no ocurrir. Acá está la tablita de evaluación, igualmente es del 1 al 5. Si ustedes creen que ese riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia, le darán el peso de 5. 5, como en este caso. Si creen que tiene un bajo nivel de probabilidad, le pondrán 1. El segundo elemento es la gravedad o el impacto, que quiere decir lo siguiente. Si ese riesgo se ejecuta, se tangibiliza, se materializa, ¿cuál sería el nivel de impacto? Obviamente los riesgos no generan daños, pero el daño sería elevado o bajo. Si el daño es elevado, le ponen 5. Si el daño es bajo, le pondrían 1. Al igual que en la matriz anterior, se va a multiplicar. Y en los casos, por ejemplo, si esto fuese así 5 y 5, saldría que el nivel de riesgo es muy grande. Al ser muy grande, este riesgo de acá, digamos, si así fuese, este riesgo de acá, ¿no? Este riesgo de aquí, es el que luego va a ser materia de un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque al ser muy grave, no podemos tenerlo así nomás. Algo tenemos que hacer al respecto. Ese algo, ese cambio, va a ser materia del desarrollo que hagamos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Así es la secuencia. Ahora, para cerrar, volviendo a nuestro... A ver, dejo de compartir. Ya les expliqué la tarea que tenemos que hacer ahora. Volvamos un poco a la parte del PPT para hacer un refuerzo. Esta es la matriz DAFO o FODA, como le dice. Es lo mismo, ¿ya? Cambian el orden nomás de las iniciales. DAFO o FODA. Recuerden, primera cosa que tienen que hacer, identifican las fortalezas. Paso 1. Paso 2, identifican las debilidades. Recuerdan que ambos, tanto fortalezas y debilidades, esto es el nivel interno. Paso 3, identifican las oportunidades y las amenazas. ¿De dónde vienen estas dos cosas? Recuerden, ustedes vienen del sector Estas vienen del sector externo. ¿Ya? Del sector externo. Paso siguiente. Hacen las estrategias tipo FO, que le llaman. Paso 5. Hacen las estrategias tipo FO. ¿En qué consisten las estrategias tipo FO? Como dice acá. Aprovechar la oportunidad usando las fortalezas. Recuerden algo, estimados amigos. A ver, en líneas generales. Ustedes dirán, profe, yo soy abogado, me está metiendo en líos. Lo que pasa es que si dominas esto, ya no eres abogado, eres un gestor, eres un gerente. Cuando uno dirige una área, una oficina, una dirección, uno tiene que un poco ya quitarse su especialidad profesional, porque tu responsabilidad es conducir una organización, liderar personas, ¿no? Entonces, cuando uno es gerente,
uno un poco tiene que, no digo dejar atrás, sino que ir a un nivel superior. Ya no es solamente un profesional, un especialista, sino tiene que desarrollar otro tipo de habilidades. En esas habilidades, por ejemplo, grábense esto. A ver, esto es como decir, como pues, es un vademecum, ¿ya? A ver, este es parte de eso. 1. Cuando tú tienes capacidades, ¿qué hacen ustedes con las capacidades? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos, eso creo que es vital. A ver, cambiemos un poco. ¿Qué se hacen con las capacidades? Las aprovechan. Se aprovechan, se potencian. Pero ¿qué más? Como gerente, ¿qué haces con las capacidades? Las usamos. Las usamos. Desarrollamos. Las desarrollamos y las usamos. Ese es el gran. Tenemos que desarrollarlas, Cecilia, pero también tenemos que usarlas. Nos apoyamos en las cosas buenas. Sobre eso nos apalancamos para seguir sufriendo. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. ¿Qué hacemos con las debilidades? ¿Qué hacemos con las debilidades? Buscamos superarlas. La manera de superarlas, fortalecerlas. Exacto. Mejorar ahí. Mejorar. Exacto. Mejorar ahí. Buscamos fortalecerlas. Exacto. O sea, cuando ustedes identifiquen una debilidad, entiéndalo. O sea, no es que quede ahí, sino tenemos que buscar de alguna forma de cubrirnos, porque por ahí puede venir, como dice, el golpe, el riesgo. Por ahí viene. Y el riesgo nos pasa factura. Así es. Ya. Tercero, ¿qué hacemos con las oportunidades? Aprovecharlas. Aprovecharlas. Esa es la idea, aprovechar. Por ejemplo, ahora mismo, pregunta, ¿esta pandemia, esta emergencia sanitaria, le está generando algunas oportunidades para el trabajo que hacen ustedes? Sí. Sí, claro, claro que sí. Entonces, si ustedes han visualizado que hay oportunidades, en su cabeza ya debe estar interiorizada que hay que ver la forma de cómo aprovecharlas. Claro, a ver, yo también soy funcionario. Cuando me escucho digo, oye, el profesor está hablando cosas que parecen fáciles. Es cierto. Lo difícil es, como dice, aplicarlas, aterrizarlas a cada caso concreto, pero no hay que perder esa línea. Oportunidades hay que aprovecharlas, ¿ya? Y en este punto, ¿saben por qué hay que aprovechar también las oportunidades? Porque si no la aprovechan ustedes, se los digo, alguien las va a aprovechar. Y el que se aprovecha, no digo que será buen aprovechador, sino que al final va a marcar una diferencia en función de ustedes. Gana. ¿Ya? Eso también se convierte en un riesgo. ¿Ya? Tengan cuidado. Finalmente, la última. ¿Y qué hacemos con las amenazas? ¿Qué hacemos con las amenazas? Generalmente, seamos claros, las amenazas que vienen del exterior, generalmente nosotros no tenemos mucha posibilidad. Seamos claros, es la verdad. No tenemos capacidad de cambiar eso. Nosotros podemos evitar, por ejemplo, que desaparezca, o podemos hacer que desaparezca el COVID, que desaparezca, no sé, la violencia familiar, el machismo, que desaparezca desde así, en un momento. No, es imposible. Entonces, por ejemplo... Afrontarla. Exacto, pero mejorar las condiciones para poder afrontarlas. Exacto. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver de acá a 2 sábados. Significa elaborar estrategias. Cuando te llegue, tratar de aguantar. Es como cuando vas al mar, a un mar bravo. Cuando ves venir la ola fuerte, ¿qué haces? Primero, ¿qué es lo que haces cuando ves venir una ola fuerte? Y digamos, estás en la orilla. Te zambulles. O sea, te protege para que no te revuelques, ¿cierto? De que no te tumbe. Resiste. Exacto. Claro, lo primero es que tratas de que no te revuelques. Tomas tus medidas, pues. Toma tus medidas preventivas. Pero igual, vino la ola enorme, te zambulliste todo. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Si es que estás en la orilla. Salir de ese... Salir, ponerte de pie cuanto antes, ¿cierto? Resistir.
Exacto. Por ejemplo, a esa última cosa le llaman resiliencia, o sea, la capacidad de que cuando te tumbó, una cosa es la resistencia, y el complemento de la resistencia le llaman resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Ya te dieron el golpe, ¿cuánto tiempo te demoras en levantarte y continuar? Reponer. La capacidad de reponerse. Así es. Es la capacidad de reponer, la capacidad de resistir, son dos formas como nosotros podemos enfrentar las amenazas, ¿no? Listo, con esos elementos que he dicho, que en resumidas cuentas son los siguientes. Uno, tenemos que usar nuestras capacidades o fortalezas. Dos, tenemos que superar nuestras debilidades. Tres, tenemos que aprovechar las oportunidades. Y cuatro, tenemos que mitigar, reducir los efectos de las amenazas. Entonces, con esos 4 paradigmas se arman las estrategias FO, que están acá. Las estrategias FO vienen de fortaleza y oportunidad. ¿Qué hago con las oportunidades? Las aprovecho. ¿Qué hago con las fortalezas? Las uso. En otras palabras, es usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Luego vienen las estrategias tipo FA. Sería esto en sexto lugar. ¿Qué significa FA? Sería utilizar las fortalezas para mitigar las amenazas. Luego vienen las estrategias TO. ¿Qué significa? Utilizar las oportunidades para superar nuestras debilidades. Y finalmente vienen las estrategias, le dicen DA, que significa 2 cosas: superar nuestras amenazas y debilidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, de todas las debilidades, de todas las amenazas, ¿no? De todas estas, nosotros le aplicamos las estrategias DA, o sea, estas de acá. Las debilidades y amenazas que no sean controladas acá, las debilidades y amenazas que no sean controladas, aquí, ¿ya? Generalmente van a ocasionar riesgos operacionales. Recuerden, los riesgos operacionales vienen de ¿qué? Amenazas no evitadas, debilidades no superadas y oportunidades perdidas por nosotros y aprovechadas por otros. ¿Ya? Recuerden eso. Esos son los riesgos operacionales. Recuerden, acá hay un ejemplo. Bueno, ya le presenté otro. Esto mejor no les muestro, lo va a asustar. Recuerden ustedes, los riesgos, esos riesgos operacionales, que son debilidades, amenazas, pueden venir tanto del sector interno como del sector externo. Pueden venir producto de la actuación de personas, de procesos o de tecnologías, ¿ya? En general. ¿Ya? Esos riesgos, en las próximas sesiones, vamos a ver cómo identificarlos a mayor detalle, analizarlos, evaluarlos y obviamente tratar. Esto va a ser materia, entre otras cosas, de la sesión del próximo día sábado, cuando veamos la unidad número 2. ¿Ya? Finalmente, lo último, decirle que esos riesgos que ustedes van a encontrar, por ejemplo, surgen cuatro alternativas. De una vez le voy pintando así muy genérico. Por ejemplo, cuando el riesgo es muy grave, muy grave, ¿cuándo es muy grave?
cuando, por ejemplo, los de acá, estos son graves. ¿Por qué? Porque tienen una alta probabilidad de ocurrencia y tienen un alto impacto. ¿Qué quiere decir? Que si sucede, me van a hacer, como dicen, me van a hacer puré. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos riesgos? Hay que reducirlos, hay que evitarlos. ¿No? Ahí está el 4. Hay que reducirlos, hay que evitarlos. Esos son los más peligrosos. Por lo contrario, por ejemplo, si encuentran ustedes un riesgo que tiene una baja probabilidad de ocurrencia y un bajo impacto, eso sería esto. Entonces, podemos convivir con ese tipo de riesgos. No hay mucho problema, porque si sucede no me hace mucho daño y cosas así, ¿no? Entonces, esto va a ser materia de lo que vamos a ver más explícitamente, como le dije, en la próxima unidad, en la unidad número 2, y luego también lo vamos a completar en la unidad número 3. Listo, con esto estamos listos y creo que ahora sí hemos ahorrado un poquito de tiempo. Tienen ustedes como que 30 minutos para trabajar esta parte. Liz, salvo que haya una pregunta. ¿No? ¿Listo? Liz, ¿me ayudas a organizar esta parte, por favor? Sí, los vamos a enviar a las salas. Vamos a trabajar con el mismo documento. Esta parte estaba oculta, pero ya lo he mostrado para cada grupo, ¿sí? Para que lo puedan trabajar. Entonces, Efraín, los estoy enviando a sus grupos. Sí, perfecto. Y tengan en cuenta que esta actividad está prevista para 30 minutos. Tengo 7:44. Deberíamos estar de regreso acá a las 8:15 para cerrar el curso, ¿no? ¿Listo? Listo. Ampliar el plazo para que presenten el trabajo. ¿De acuerdo? Ya eso lo va a comunicar en unos momentos Liz. Podemos ampliar, o sea, no, digamos, le vamos a dar un tiempo para que ustedes se organicen y puedan concluir esta parte. Porque creo que han avanzado bien. Todos están terminando el tema del FODA, ¿cierto? Estamos pensando. Sí, pero pensar. Ok, Gary. Bien, entonces, ahí le podemos dar un espacio. Queremos ahora, en esta parte, cerrar el curso y dejarle de repente en libertad. Si alguno quiere continuar, libre. Pero digamos en la parte formal del curso ir cerrando esta sesión. A ver, para ese efecto, vamos a ver si funciona. Hemos preparado, no sé si algunos de ustedes habrán practicado esto del Kahoot. Ahora hay tantos aplicativos para la educación. Kahoot, ¿alguna vez lo aplicaron? De repente Claro, sus hijos en para el colegio juegan evaluación. con Kahoot, ¿no? Así es. He propuesto, Sí, claro. he propuesto 3 preguntas que voy a proyectarlas en el Kahoot y aparece la pregunta, tienen ustedes 30 segundos para elegir su opción y escriban su respuesta en el chat de la videoconferencia, en el chat. ¿Ya? Ahí como aparece su nombre, escriben la respuesta para cada una de las preguntas. Van a ser 3 preguntas nada más, no vamos a demorar un par de minutos, ¿sí? Comenzamos entonces con eso. ¿Ya? Estén atentos, recuerden, escriben sus respuestas en el chat de la videoconferencia. ¿Ya? Entonces comenzamos. Escriban sus respuestas. Amenazas indican. Efectivamente, la respuesta correcta son las amenazas. Ya, los que llegaron tarde no se pasen. Estamos a marca ahí hasta Jesús. Ok, sigamos. Siguiente pregunta. Las amenazas. Recuerden, ¿dónde se originan los riesgos operacionales? Más en las oportunidades, como dije, en aquellas que se desaprovechan, sí, cuando los aprovechan otros.
pero esencialmente en las fortalezas tampoco, porque las fortalezas nos ayudan a protegernos. El entorno es todo, de manera que concretamente los riesgos vienen de las amenazas, ¿no? Segunda pregunta, ¿no? Vamos. Conteste. Fortalezas, oportunidades, estrategias. Claro. A ver, yo había previsto que la respuesta es con las oportunidades, pero cuando he visto la respuesta de ustedes que decían con las estrategias, en cierto modo es correcto porque yo dije, la pregunta era ¿cómo? ¿Cómo debería ser con las estrategias? Debería ¿con qué? ¿Con qué superar? Es aprovechando las oportunidades. Ok, si la pregunta hubiese sido ¿cómo superar las debilidades? De repente la respuesta específica era mediante estrategias. Pero si hubiese preguntado ¿con qué? Sería con las oportunidades. Perfecto. Ahí valen las dos respuestas, en conclusión. Valen las dos respuestas. La próxima voy a afinar la pregunta. Una última. Valen las dos, valen las dos. Está jalando la Majo. La Majo está jalando. Fortalezas. Ya, ahí sí, varios, creo que no le... Ya, ahí. La respuesta correcta es debilidades y fortalezas, ambas. Recuerden por qué, porque las capacidades es parte del sector interno, o sea, de lo que está dentro de nuestra institución. En las capacidades determinan en cierto modo nuestras debilidades y fortalezas, ¿no? Porque es parte del sector interno en general, ¿ya? Algunos han dicho, o varios han puesto el tema de fortalezas. Efectivamente, una capacidad esencialmente puede ser una fortaleza. Pero recuerden que las capacidades en general es, digamos, el congregado de recursos que me permiten hacer cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces ese conjunto de cosas que yo puedo hacer es insuficiente para las demandas, para lo que exigen los involucrados, los usuarios. Por un lado, eres capaz, pero tu capacidad es insuficiente. Entonces, eso al final se resume en una debilidad o se convierte en una debilidad. Por eso que yo decía, la respuesta es la respuesta que dice debilidades y fortalezas. Bueno, listo. O sea, esto es como... pero yo, disculpen, ¿Sí? pero yo había entendido, bueno, digamos, poco para reforzar, yo marqué fortalezas, porque obviamente relaciono con un tema de competencias, y la debilidad, creo yo, es más al contrario, una falta de competencia que se puede obviamente suplir, pero en el contexto de estrategias, ¿no? Yo rescato las competencias en relación a las fortalezas que tiene la persona, porque nos permite usar esas fortalezas para obviamente aprovechar las oportunidades que hay. Bueno, esa fue mi respuesta. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, no vi. Robert. Robert. En cierto modo es válido lo que tú dices. Este tema de capacidades se ha desarrollado bastante, incluso desde hace unas décadas se acuñó un apellido, esto le llaman capacidades dinámicas. ¿En qué consiste? Uno, que hay capacidades que hay veces como que no agregan valor, ¿no? Hay capacidades que ayudan para hacer cosas y hay capacidades que no agregan valor. A ver, te lo comento así brevemente, ¿ya?
A ver, ¿qué podría ser? Vamos a ver. Digamos, conocí una organización que estaba acostumbrado, que tenía una gran capacidad logística para comprar, ¿no? Para entregar productos en distintos sitios. Era un programa enorme hace unos años. Pero con los tiempos la cosa cambió. Esa capacidad de la institución le generaba altos costos. Altos costos. Entonces, vino otra organización que no tenía toda esa estructura y comenzó a tercerizar todo. Tercerizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas capacidades, algunas cosas que tú haces bien, pero de repente no son lo mejor. Pero como lo haces bien, te atan. Y en cierto modo se convierten en una especie de lastre, se puede decir. Y ese tipo de cosas se analizó y se denominó capacidades dinámicas. Y a partir de ahí se deduce que hay algunas capacidades que en el fondo pueden convertirse también en una especie de debilidad. Dicho esto, Robert, esto ha sido como un preliminar, ¿ya? Yo acepto las respuestas que inicialmente que me dijeran que las capacidades son fortalezas, pero vayan pensando también que hay capacidades que en el plano estratégico podrían también convertirse en, o podrían ser debilidades, ¿ya? Doctor, disculpe, yo tengo un ejemplo en el caso nuestro. Nosotros usamos a un defensor, por ejemplo, o sea, bueno, designamos y lo destacamos por sus competencias y es para nosotros una fortaleza porque hace, por ejemplo, que el servicio se vea bien. Y también tenemos, por otro lado, abogados que, digamos, no están todavía en cierto nivel y que pueden más bien generar una debilidad porque pueden generar en algún caso un error o una mala imagen. Pero interesante lo que usted me dice porque no lo había visto desde este punto de vista en el sentido de que de repente alguno que tiene mucha capacidad puede de repente estar asociado a otros temas, ¿no? Digamos corrupción y entonces podría de repente también ser considerado debilidad. No sé si estaría bien así, gracias. Sí, está bien. Lo que pasa es que las debilidades un poco te generan una especie, son como un ancla que te atan a algo, ¿no? Te atan a algo. Por ejemplo, las entidades que están tiempo y están funcionando de una forma y más o menos bien, quieren replicar siempre esa forma. Pero de repente, con eso, están renunciando a buscar nuevas formas que hoy en día se pueden hacer, ¿no? Te comento el caso concreto. A ver, la institución se llamó PRONA. No sé si ustedes recuerdan hace 10 años atrás, PRONA. PRONA era un monstruo. Manejaba todo el tema de los programas sociales. Pero PRONA se acostumbró a comprar, a llevar todo y eso. ¿Saben cuánto se gastaba del presupuesto en la parte logística? Se gastaba el 40%. Quiere decir que de cada sol que se destinaba de apoyo social, 40 centavos se iba en costos operativos y solamente el 60% llegaba al beneficiario. Se trató de hacer la reforma y llegó un momento donde dijeron, ¿sabes qué? Chao. Suprimieron PRONA. ¿Por qué? Porque PRONA se había especializado tanto en ese tema, tenía bastante capacidad en comprar, compraba en miles de toneladas, pero ya no necesitábamos eso. Ya no necesitábamos que que PRONA compre, sino necesitábamos que los gobiernos municipales compren. Y lo que necesitábamos era que PRONA más bien organice, fiscalice, supervise. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese tipo de capacidades no las tenía otro tipo de capacidades. Y esas capacidades no las quería soltar. Eso es un poco, y de repente aplíquenlo, como bien dice Robert, a lo tuyo. Hay capacidades que te atan y hay veces te dejan de buscar o te limitan a buscar otras alternativas, ¿no? Es como en ese decir, en sentido. todo caso, profesor, es como hablar de capacidades que suman y capacidades que restan. Así es. Capacidades positivas o capacidades negativas, ¿no? Podría ser así, la aplicación de, o sea, el solo hecho de decir capacidad no estamos diciendo ni bien ni mal. Así es. Faltaría complementar, ¿no? Si es mal esa capacidad o es buena, ¿no? Sí, exactamente. Y eso de bueno o malo, Carlos, va a depender mucho de cómo lo emplees, en qué lo emplees.
O sea, una capacidad en determinada situación puede ser muy útil y en otra situación no, la misma capacidad, ¿no? Parece increíble, se ha desarrollado todo algo que se puede denominar la teoría de las capacidades. Si quieren profundizar, si Robert, ¿quieres profundizar en esto? Te sugiero lee algo que se llama capacidades dinámicas. Bien, para cerrar, las ideas fuerzas de esta sesión. Primera cosa, ¿no? Uno, toda entidad, todo proceso, toda actividad siempre va a enfrentar riesgos. El riesgo es inherente a la actividad, al proceso. De manera que, si ustedes trabajan dando servicios de asistencia legal o haciendo una u otra cosa, definitivamente hay riesgos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos riesgos? En primer lugar, identificarlos. Y luego, pues, cambiarlos, ¿no? Y el tema de cambiar, como dije, va a ser materia del trabajo del próximo día sábado. En segundo lugar, tener en cuenta que una forma de identificar los riesgos, ¿no? Es a través del FODA. A través del FODA intento identificar esos riesgos. ¿Recuerdan cómo? ¿No? Los riesgos son básicamente resultado de las amenazas y de las debilidades no controladas. No controladas. Tercero, ¿no? Bueno, hemos puesto identificar los riesgos operacionales que surgen en la situación actual. ¿Por qué? Otra cosa es que los riesgos son cambiantes. Los riesgos son cambiantes. Hoy tenemos un nivel de riesgos, mañana puede ser otro. Las amenazas son cambiantes, ¿no? Eso sí, quédense con esta idea. Los riesgos se deben gestionar. Lo peor, el error, independientemente de dónde se encuentren trabajando, es simplemente identificar y quedar ahí en un papel pasivo. Sea cual sea el riesgo, siempre intente gestionar. ¿Qué significa intentar gestionar? Intentar tener una respuesta frente a ese riesgo. Una respuesta, ¿no? Y finalmente, ¿no? Le decimos que esa respuesta implica un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio. Este proceso de cambio lo vamos a ver el próximo sábado, pero implica, entre otras cosas, 1, hacer un mapeo de fuerzas. 2, identificar o diseñar incentivos. Y 3, tener una estrategia. Pero este tema será materia del trabajo que haremos el próximo día, sábado 7 de noviembre. Si es que no hay más preguntas, en verdad les agradezco. Un placer conocerlos, felicitarlos. Creo que ha sido un buen trabajo. Nos hemos pasado de la hora. Pero, bueno, hay que felicitarlos a ustedes. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bravo. Los espero el próximo día sábado. Y en cuanto al trabajo, Liz, ¿cómo quedamos? ¿Le